Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al segundo encuentro intempestivo sobre la investigación en artes integradas. Hoy eh, vamos a llevar adelante una mesa que está constituida con una lógica que difiere de la anterior, que me parece que es bueno mencionar esto. El primer encuentro intempestivo, que fue organizado en coordinación con Magdalena Dardel y Patricio Landaeta, tenía como objetivo dialogar con académicos, académicas, investigadores, investigadoras externas o externos a la UPLA y al doctorado. El día de hoy, en cambio, hay un viaje hacia el interior. Ahí vamos a trabajar, perdón, más bien más que trabajar, vamos a encontrarnos con dos académicos y una académica que pertenecen al doctorado. Y además, como un modo de anticipar la jugada, este encuentro se ubica al medio de un tercer encuentro que se va a dar exactamente en 2 semanas más, que están invitadas e invitados, que tiene por objetivo en esa ocasión, tendrá por objetivo dialogar con estudiantes del doctorado. Entonces hoy, además de la naturaleza de la invitada y los invitados, va a haber una modalidad distinta. Vamos a tener una conversación posiblemente más suelta en el sentido de que no son tres ponencias como la vez anterior que ya estaban articuladas con investigaciones en curso, con sus nombres propios, sino que hoy día vamos a estar dialogando con José de Nordenflich, quien va a ser una especie de agente, agente de investigación, de agente de entrevista, de hurgar, va a intentar hurgar em, en relación al trabajo que Alberto Madrid, nuestro decano, ha realizado en las últimas décadas, y también a Gisela Munita, que nos acompaña también hoy, pero Gisela está en una situación familiar que la tiene en un lugar, en un entre, está un poco difícil la conexión, así que lo haremos lo mejor posible. Yo voy a leer una biografía de José y luego le voy a dar la palabra para que José sea quien, como buen entrevistador, nos pueda contar acerca de nuestro invitado y nuestra invitada. José es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, profesor titular y director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. Además, es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Es autor y coautor de una decena de libros, entre los que destacan El Gran Solipsismo, Juan Luis Martínez, obra visual del 2001, Patrimonio Local de 2004, Post-Patrimonio 2012, Patrimonial 2017 y Variaciones Patrimoniales 2022. Ha sido curador de proyectos expositivos en Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, Centro Cultural La Moneda, Galería Maquina UCE, Centex MINCAP, Parque Cultural de Valparaíso, Galería Punta Ángeles, Museo Palacio Rioja. Este museo lo mencionará él para estar bien con el acento alemán. eh, y Museo de la Civiltà Romana en Roma, entre otros espacios. José, te doy la palabra y te agradezco desde ya que estés aquí con nosotros y nosotras, así como a Alberto y a Gisela también. Bueno, muchas gracias Santiago por la generosa presentación y muchas gracias a todas y todos los que están aquí siguiéndonos en esta hora del día, con la promesa de escuchar algo así como qué tiene que ver la curatoría con la investigación y qué tiene que ver la investigación con la curatoría. Sobre todo pensando en dos protagonistas fundamentales de un proyecto curatorial, cuando este es de artes visuales, evidentemente, y que es el curador, representado por don Alberto Madrid Letelier, doctor en filología, que viene del campo de los estudios literarios y que empieza a desarrollar un trabajo muy fuerte en curatoría, no solamente en proyectos independientes, sino que además, hay que señalarlo y lo iremos conversando también, en la conformación de una institucionalidad, ¿no?, de proyectos y de espacios para las exposiciones, ¿no?, destacando la Galería Punta Ángeles, Galería Institucional de la Universidad,
y hoy día, ¿no?, como curador del Museo Universitario del Grabado. Por otro lado, tenemos a la profesora Gisela Munita, colega, doctora en Bellas Artes, y que ha tenido una larga trayectoria, ¿no es cierto?, que ha sido muy reconocida incluso por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Te dieron el premio de artista regional en algún momento, ¿no? Año que se me olvida. Eh, y eso no significa otra cosa, digamos, ¿cierto?, que una presencia continua con sus trabajos y con sus obras en una reflexión permanente, y esto es el primer vínculo entre Alberto y Gisela, de proyectos que no solamente han surgido desde una relación, diremos ahora, institucional, ¿no?, en tanto formativa, digamos, desde la formación en artes visuales en la Universidad de Playa Ancha, por allá por los años 90, sino que también por un sentido, yo lo voy a llamar así, digamos, ¿cierto?, de responsabilidad crítica respecto del contexto situado en que estamos, que para el caso, ¿no?, este Valparaíso, que unos quieren patrimonial y que otros quieren portuario y que otros lo quieren con otras vocaciones. Dicho esto, voy a pasar a compartir unas imágenes para que nos detonen, ¿no es cierto?, un diálogo, ¿no? Como bien ha señalado Santiago, la metodología que vamos a aplicar hoy día va a ser, yo como historiador, ¿no es cierto?, ir al encuentro de esta historia, de este origen, digamos, ¿no?, de estos proyectos curatoriales en Valparaíso a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, para que sea más rimbombante, y porque es la pura verdad, digamos, ¿no? Nos vamos a remontar aquí a los años 90 y a proyectos, ¿no es cierto?, en el despunte ya del siglo en que estamos. En ese origen, ¿no? Yo creo que están invocadas, eh, estoy ahí compartiendo, José, mientras tanto te interrumpo brevemente, eh, por favor. para solo acotar algo con respecto a, como a la mecánica del día de hoy. Pretendemos tener una conversación, ya lo hemos dicho, con José como entrevistador. Si hay interrupciones, son bienvenidas. Las podemos hacer a través del chat, a través de una mano. Si hay emergencias, apariciones contingentes, bienvenidas. Y la idea es que después de un tiempo de conversación se suelte también la presentación que nos trae José, va a marcar esa pauta. Eh, Así que es una invitación a que esto sea efectivamente un encuentro lo más dialogante posible. Sin duda, aunque no parezca, podremos soltar la palabra. No, espérense nomás. Quiero partir con lo siguiente, ¿no? Miren qué lindos y jóvenes eran. Esta es una fuente ya histórica a esta altura, ¿no? Estamos en el año de 1998, corría el año de 1998. Este es el Centro Cultural de la Estación Mapocho, en Santiago de Chile, donde el profesor Madrid gestiona y articula una exposición a la cual me invita, digamos, ¿no es cierto?, a participar, y por supuesto a los artistas, todos egresados, digamos, ¿no es cierto?, de licenciatura en arte de nuestra universidad, en el contexto de estas típicas, y lo voy a decir así, digamos, ¿cierto?, ¿no?, maneras de que la región intentaba durante los años 90 de llegar a dialogar en términos culturales, digamos, ¿cierto?, pero con una agenda que era productiva, que era económica, que era social y que era política, ¿no?, para decir algo así como aquí estamos y somos los que somos. Y yo creo que esa es una primera cuestión que no es menor, ¿no? Porque me voy a atrever aquí a irme de tesis, por supuesto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones, digamos, sobre las cuales Alberto Madrid tiene una claridad muy precisa, digamos, ¿no es cierto?, en ese momento, más allá de las cuestiones formales y específicas de cada obra, digamos, ¿no?, es que la curatoría es una acción política, ¿no? Es una acción política en el sentido muy amplio, ¿no?, de decir esta es una manera de establecer un campo de negociación formal, ¿no? O sea, ir a mostrar Valparaíso desde las formas, desde las ficciones, digamos, ¿no es cierto?, de los artistas, y en base a la articulación de cuatro cuestiones, ¿no es cierto? Y esta es como ya la primera pregunta o el primer comentario que dejo pasado para Alberto, ¿no? Y que dice en relación con lo siguiente, a lo mejor él me corregirá, pero yo creo que aquí hay el procedimiento, digamos, esto que se instala muy tempranamente a partir de ese momento, año 1998. Voy a poner ahí la portada del catálogo del momento de esa misma exposición que se llamó Rehabilitaciones,
digo, las cuatro cuestiones que yo creo que están articulando, ¿no?, una metodología de trabajo muy tempranamente, a fines de los 90, es primero la noción de archivo. Esto es, digamos, ¿no es cierto?, que hay que hacer la cuenta de los haberes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? No tanto en la tradición más histórica del arte y de las artes visuales en particular, ¿no es cierto?, en la región, este arte local que comentábamos en aquellos años tan insistentemente, y por supuesto, cuál es el mapeo que se hace de la situación contingente, contemporánea y de la producción, diremos, emergente, ¿no? Palabra que también se utilizaba en esa época, o el arte joven, ¿no es cierto?, que es un concurso incluso que tiene la universidad vecina, ¿no?, la Universidad de Valparaíso. Entonces, está la cuestión del archivo. Luego está la cuestión del diagrama, que también es una cosa muy interesante y que en esos momentos se instala con bastante fuerza en términos metodológicos, tanto para el diseño y la construcción de los proyectos artísticos, como para la manera en que se articulan colectivamente en su exposición, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no?, tenemos dos cosas ya bien contundentes, archivo, diagrama. Pero déjenme terminar con dos más y que tienen que ver ya con la puesta en escena. Una tercera cuestión que es muy relevante y sobre la cual Alberto también ha tenido mucho cuidado desde esos primeros años 90, en que, tengo que decirlo, a mí me invita a trabajar en esta exposición y es la primera vez que yo me meto en un tema curatorial. Yo venía de una formación de historiador, digamos, del arte, ¿no?, preocupado de los etruscos, los griegos, los acadios, los sumerios y los hititas. Entonces, esto de trabajar con artistas contemporáneos, ¿no es cierto?, tan directamente, no había tenido la oportunidad de hacerlo. La tercera cuestión entonces es, yo diría, la palabra montaje, ¿no? Montaje no entendido solamente con que hay que colgar cuadros sobre una pared, cuestión que no es menor, y que la podemos también discutir. Aparentemente es una cosa muy sencilla. Pero montaje lo quiero ver también como la operación que desde la contemporaneidad de principios de las primeras décadas del siglo XX se articuló en torno al trabajo del cine y en las artes visuales el collage. O sea, esta manera de montar significa instalar un discurso visual con imágenes que articulan, digamos, ¿no es cierto?, un otra, diríamos, proceso de significación que si estas imágenes estuvieran individualmente consideradas, ¿no?, en las secuencias que los artistas las pensaron, si es que hay esa serie. Y por último, la cuestión del texto, que es fundamental, ¿no? Entonces, no sé, Alberto, si quieres comentar esto primero, ¿no? ¿Cómo ves tú esta secuencia, digamos, ¿no es cierto?, que te propongo como para pensar, y qué estabas pensando a fines de los 90, ¿no?, en torno a esto. Y una última cosa para que no quede ahí colgando, la imagen que está al lado derecho de la pantalla también es del año 1998 y obedece a un proyecto curatorial ya de una estudiante egresada, recién egresada, que es Vanessa Vázquez, que autoconvoca a, bueno, sus compañeros, digamos, ¿cierto?, o sus artistas cercanos en generación, a una exposición que se llamó Pertrechos Ordinance, ¿no? Y que además contemplaba esta acción de mediación y reflexión entre estos tres artistas, el lanzamiento del catálogo y un seminario que se hizo en ese mismo momento. Digo esto porque en esta imagen la única representante de artista mujer es Vanessa, que está ahí, ¿no? Entonces, éramos un grupo cómplice, evidentemente, ¿no? Alberto, no sé si de estos cuatro conceptos y esta línea de interpretación te hace sentido y en esos momentos. Bueno, agradecer la precisa presentación de José, que es parte de la complicidad del trabajo realizado en este no menor cuarto de siglo, ¿ah? Es decir, ahora ya casi en una condición de curador senior. Eh, en esos años estábamos iniciando este trabajo. Siempre en el tiempo he tratado de preguntarme, y a propósito de eso mismo que señala José, claro, ahora ya ser parte de un archivo, en el sentido de que también es un tema que en el sistema de arte chileno se empieza a instalar en el año 2000, en otro proceso curatorial nacional que también participamos con José de Nordenfrich, cuando el Museo Nacional de Bellas Artes realizó
Milan Ivlich, la curatoría Chile 100 años artes visuales, y nosotros participamos en el equipo de investigación de la tercera etapa, 1973-2000, curatoría a cargo de Justo Pastore Mellao, y en ese momento precisamente constatamos que en Chile, y específicamente desde el campo del arte, había una ausencia de archivo. Y después vino toda la pulsión, el deseo del archivo, como lo es hoy, ¿no es cierto?, en el que inicialmente partió en el Centro Cultural de la Moneda y hoy está en el Centro de Arte Contemporáneo en Cerrillo. ¿Ah? Ese es como un primer archivo. En el museo, no, es decir, lo que había en el museo eran carpetas de artistas con recortes periodísticos que personas de muy buena voluntad iban seleccionando. Eh, lo segundo me parece interesante es decir, José casi armó un glosario, ¿ah? Esto de rehabilitación, arte local, procedimiento, mapeo, diagrama, puesta en escena, montaje, discurso visual, texto, es decir, ahí tenemos un glosario de por así decirlo, de aprendizaje y que en el tiempo se ha ido sistematizando. Hay que hacer también el alcance, eh, tal como decía José, yo provengo de la literatura y me integro a la Facultad de Arte el año 1992, en los que eran las asignaturas de franja complementaria, y ahí recodificando, haciendo traslado, aprendiendo. Y sí, yo quisiera que, bueno, quienes están acá presentes seguramente ubican la referencia que voy a decir, que es mi primer libro, que podríamos decir que es una curatoría de edición, que es La línea de la memoria, que es precisamente la historia del grabado en Valparaíso, y ahí ya empezamos a poner en circulación esta noción de historias locales en tensión, en oposición a la historia canónica tradicional de la historia de la pintura chilena, escrita hegemónicamente desde el centro. Y en ese sentido, el grabado permitía esa atención, y en atención a ello es que hoy, ¿no es cierto?, está el Museo Universitario del Grabado, todo lo que implica la tradición de Carlos Hermosilla, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, eh, es, José también lo dijo, esta relación curatoría, investigación y curatoría ficción. Es decir, lo que uno hace precisamente en una curatoría a partir de la selección de las obras en eso que José llamaba montaje es precisamente diagramar una ficción, ¿ya? A propósito de eso y cómo esto arma y resuena, hay un concepto que es bastante interesante de un escritor eh, español, que lo recomiendo, Jorge Carrión, cuando él dice, todos los museos son novelas de ciencia ficción. Es decir, a mí me hace mucho sentido ese título porque efectivamente, viniendo desde la literatura, en el diagrama, en el montaje, en la práctica es articular correlatos y sobre eso construir narrativas, es decir, narrativas visuales en alcance al texto. Es decir, eso diría yo como una primera aproximación. A mí me gustaría que, a propósito de los materiales en pantalla, no es casual, en rehabilitaciones, la obra que ilustra, visualiza el catálogo, es una obra de Gisela, que es nuestra contraparte que está en esta mesa, y ahí tempranamente iniciamos un trabajo que ha tenido un largo
recorrido. Y en la práctica, ¿qué es lo que se mantiene? A propósito de la línea de la memoria, lo que se mantiene es la toponimia, es decir, la toponimia en términos de la ciudad de Valparaíso y precisamente, no sé si José tiene por ahí algunas imágenes del trabajo de Gisela que podríamos hacer bisagra para hacerle un puente a ella y después volver en otra vuelta. Sí, gracias. Bueno, de hecho, ¿no? El mismo año 98 viene la exposición individual, ¿no? El solo show, como dicen los gringos, de doña Gisela Munita, panorámica, que se hizo en el Centro Cultural Viña del Mar, y en donde nos invitó a los dos a escribir en este catálogo de posiblemente, aquí ella nos dirá, a lo mejor estamos sobreinterpretando, ¿no? Pero creo que aquí hay un punto de inflexión respecto del tema fotográfico en relación con la ciudad en Valparaíso, ¿no? Vuelvo a marcar la fecha, digamos, ¿no? Esto es muy temprano, porque después de los 2010 en adelante y después con el Festival este Internacional de Fotografía, qué sé yo, ya como que se vino a normalizar una cierta mirada sobre Valparaíso y el Valparaíso que cae, el Valparaíso en ruinas, etcétera. Pero hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Y aquí hay una cuestión que se instala como una observación del trabajo, ¿no? Por parte de Gisela. No sé si Gisela está ahí disponible en el audio. Sí, estoy disponible. Doña Gisela, ¿qué te acuerdas de esto y de este proyecto en particular? Y si lo que te comentaba te hace sentido. Eh, la verdad que hay algo que quisiera tocar como tema, es que la previa de esta exposición es Depósitos, en la cual ustedes no están involucrados, por eso supongo que no la mencionas, pero sí hay un tema de curatoría que es algo Pero es que esa, ¿no? Perdona, quisiera yo. pero es la que ilustra la portada de este catálogo. Sí, ¿Ese no te parece? no, Sí. Depósitos, exposición individual Santiago. Eh, La quiero mencionar porque es la previa, donde la exposición, la serie de fotografías son mayoritariamente de huesos humanos en relación a la ciudad. Y en esa Vale. serie, y ahí donde yo quisiera empalmar un poco una pregunta que les quiero plantear a ustedes dos, la relación con el texto curatorial respecto de la obra. Respecto de esta serie, es la continuidad de Depósito, donde ya desaparece el hueso como estructura fundante, columna vertebral en relación a la ciudad, y tiene que ver con algo súper específico que yo estuve viviendo, donde se desarma y se demuele el Club Valparaíso en Plaza Victoria. Por lo tanto yo hice un registro durante todo el proceso, y ahí, a partir de eso continué con otros edificios que empezó un poco a ocurrir esto como un poco en cadena, eh, que son situaciones bastante anómalas de una ciudad, de eliminar un cine gigante, un club, para establecer un pequeño mall que es Ripley hoy, y luego otro edificio que es el que está en la Avenida Brasil con Edwards, que es un edificio que la Universidad del Paraíso adquirió, lo demolió y hasta el día de hoy, estamos hablando del 2025 años atrás, sigue estando como sitio oriazo, pero en realidad utilizado para estacionamiento. Por lo tanto, esta es como la previa a empezar el trabajo ya en ciudad con intervenciones. Eh, Depósitos, panorámica, después viene otra exposición, me parece que también está ahí Alberto en el texto curatorial, y ahí es donde viene mi gran cuestión, que los curadores desde el mundo de los artistas siempre tenemos ese cuidado de el límite donde está lo que yo tengo como discurso, propuesta de obra, o las motivaciones que uno tiene respecto del texto curatorial, porque se produce un traslapamiento en el fondo entre lo que el curador escribe en ese texto, que empieza a ser, como tú planteas, una investigación, creación, y la creación propia del artista. Cuando, si es que ustedes la pregunta, ¿han tenido algún conflicto con artistas respecto de en qué momento estas dos obras, por decirlo de una forma, o estas dos líneas, estos dos guiones, uno absorbe al otro? Porque yo creo que hay una situación bien difusa, y lo planteo porque yo he tenido esos problemas en el inicio, específicamente porque se plantea que mi obra tenía que ver con detenidos desaparecidos, y nunca fue.
Y yo en un momento tuve que censurar un texto y en otro no ni siquiera alcancé a censurarlo. No porque el tema no me interese, sino porque encuentro que empieza a haber una ficción de ese texto curatorial respecto a la obra en sí misma. Y eso me parece una cosa súper interesante, de la relación del artista curador, curador artista, en cuanto a esa cosa que comparten. Lo dejo A ahí. mí me parece, sí, ¿no? Buenísima la pregunta. Pero le sugiero avanzar en mostrar otro proyecto y ahí podemos redondear ese tema, ¿te Sí, parece? dale. Para, en virtud del tiempo, digamos, ¿no? Porque quiero mencionar este proyecto, que es un proyecto de Alberto Madrid, ¿no? Muy complejo y que también fue muy, qué sé yo, precursor, digamos, ¿no es cierto? Yo diría, en Chile y por supuesto en Valparaíso, y que tiene que ver con la ocupación y la intervención urbanística, ¿no? Y las obras situadas en el espacio urbano. Este es un proyecto del año 2001 que se realiza en los días del patrimonio, que por segundo año se estaban realizando en ese momento. Y Alberto ya tenía esta idea, digamos, ¿no? Él había estado el año 97 en la Bienal de Mercosur y en Brasil esto ya se había avanzado bastante con Arte Cidade en Sao Paulo a fines de los 90, etcétera. Había muchas experiencias en el mundo, por supuesto, pero Paraíso tenía este condimento, digamos, ¿no es cierto?, de esta tensión además en relación con lo patrimonial, en relación con el deterioro de la ciudad, con los procesos de obsolescencia, etcétera. Y en concreto, este proyecto supuso que se llamó A Escala, ¿no? Como lo vemos en este brochure, en este díptico, digamos, ¿cierto?, que se hizo en el momento y que afortunadamente se hizo porque es una fuente documental de todo esto y no nos deja mentir a los historiadores, y donde hay un set de diapositivas también de lo que ocurrió en ese momento, en esa intervención en la ciudad, en donde, por cierto, también participó Gisela, ¿no? Pero quería mostrar también esto, ¿no? Para ir también, tal vez que Alberto nos vaya comentando algunas cosas, sobre todo en relación, Alberto, de esto último que plantea Gisela, ¿no? Que es una discusión que se da también en esos años, de si hay una sobredeterminación del rol del curador, esta especie como de curador que impone, digamos, ¿no es cierto?, una lectura cerrada con respecto a las obras, que es su lectura, por cierto, ¿no? Y que genera estos conflictos que mencionaba Gisela. Si quieres, Alberto, voy pasando algunas de estas imágenes. Tengo un set de unas 5 o 6 diapositivas y tú comentando esto. Pásalas nomás, sí. Dale. Bueno, yo creo que el material que José va a presentar es sumamente apropiado porque tiene que ver, es decir, hay diferentes modos de hacer curatoría. En lo personal, eh, sobre todo en esta curatoría a escala, fue en dos etapas. Primero, eh, ver el espacio. Segundo, invitar a los artistas, no necesariamente a todos juntos, sino que en diferentes sesiones, caminar con ellos por la ciudad. Y el tercer momento, que los artistas hicieran una selección de lugar y una proposición de obra. Por otra parte, un aspecto muy anecdótico, siempre trabajamos en condiciones económicas adversas. Fíjense ustedes, y quizás José la puede seguir repitiendo, el presupuesto que contaba cada artista era de 50.000 pesos. La única obra que se salió de presupuesto fue la de Rosa Velasco, que es la de la portada que ha usado para este encuentro José, que es una obra que ella puso salitre en el pasaje Fischer. Eh, entonces, ahí ven la obra precisamente, donde esa obra salió 90.000 pesos. Lo interesante precisamente, uno, es el trabajo de campo, escuchar, es decir, ofrecer que el artista haga su proposición y tercero, la construcción de el texto. En mi caso, a lo mejor Gisela puede desdecirme, por lo menos
yo trato de tener esa relación, de empatizar con el artista, de tomar conocimiento, escuchar su relato y sobre eso posteriormente establecer un diálogo. Entonces, porque muchas veces también en esta experiencia de curador está esa noción de que el curador es un poco dictador. Yo por lo menos creo que no he caído en esa práctica, por lo mismo que señalo de establecer estas situaciones de diálogo. Entonces, esta curatoría, además, fíjense qué interesante ver las transformaciones de la ciudad. ¿Ah? Ahí está el edificio emblemático porque es un edificio donde hoy actualmente está el Duoc, era un edificio respecto a la genealogía familiar, porque este era un edificio de la familia Cousiño para el tema del puerto, la exportación. Entonces, vuelvo. Tal como José establecía esos 4 puntos, yo creo que si tuviese que establecer como un diagrama de mi curatoría, uno, la observación del lugar, todo lo que tiene que ver con la toponimia, la fisonomía de la ciudad, el tema del mapa y el trabajo de selección de las obras para luego construir un relato. Es decir, no parto con algo presupuesto, sino que es súper clave el trabajo de campo, ¿ya? Y también mirar en el tiempo estas obras, creo que es una nostalgia feliz porque son obras sumamente emblemáticas y de artistas que estaban en proceso de formación, de desarrollo. En este caso, esta es una obra de Voluspa Jarpa, donde ella es una intervención que hace en el Paseo Atkinson, en un eriazo que hay al día de hoy, donde dispone un rectángulo con polvo de azul ultramar y a escala una tipología de construcción de una vivienda inglesa. ¿Se dan cuenta? Todo ese tipo de cosas tiene que ver, es decir, es sumamente interesante. Yo siempre hablo de un campo semántico, es decir, cómo a partir de un lugar hay que ver la resonancia y la constelación de lectura que uno pueda armar. Entonces, contestando a José y a Gisela, en mi caso, creo que los textos que escribo normalmente dialogan y potencian la obra, y no es que el texto quede como una escritura independiente de la obra. Entonces, de ese punto de vista, es una cosa que históricamente, por así decirlo, he cuidado. Yo quiero comentar al respecto, ¿no? Que si uno pudiera hacer el ejercicio didáctico de tipologías de textos curatoriales, es bastante claro que hay textos de, para y sobre las obras. Es decir, Correcto. hay unos textos que, claro, están hechos funcionalmente para interpretar o, como lo sienta el artista, ser sobreinterpretado, en donde los investigadores ni siquiera conocen al artista, no han conversado con él, o incluso el artista ya es tan mayor o pasó, digamos, ¿no es cierto?, murió, ¿no?, etcétera. Distinto, muy distinto a los textos no para, ¿ah? Y también los textos sobre, que tal vez podrían ser los más distanciados en el sentido de que tú utilizas como excusa, comillas, ¿no? Una producción artística, utilizas incluso ni siquiera la producción artística, miren lo fino que uno puede llegar a hacer en el análisis, la imagen de una producción artística, ¿no? Y a partir de ahí trabajar con tu propia ficción. Pero lo que yo no creo es que ficción mate ficción, así como que fuera un conflicto, digamos. No, yo creo que hay una tendencia a ser complementarios. Y eso se mide muy bien, y en este caso, por supuesto, lo traje para mostrarlo, que es como el impacto o el efecto que tuvo esta curatoría en particular. Y que, por cierto, no fue en Valparaíso ese impacto, y no fue en Chile siquiera, ¿no? Sino que fue en Estados Unidos en una revista de poesía vanguardista, ¿no? Que se llama la revista Chain, ¿no? Que se publica en San Francisco, ¿no? Etcétera, etcétera. Y
la artista en este caso, ¿no? Recibe un texto post facto, ¿no? O sea, después de que ya ocurre, digamos, ¿no es cierto?, la curatoría, le pide este texto al curador, este es un texto de Alberto, ¿no? Lo traduce, ella lo manda a traducir, etcétera, y se publica, ¿no? El blanco de la mirada, ¿no? La revista Chain número 11 del año 2002, ¿no? Si no me acuerdo mal. Bueno, por ahí está, si a alguien le interesa, está digitalizada. Entonces, eh, también, y quiero hacer otro punto aquí en relación con Alberto, en relación con estos vínculos, digamos, ¿cierto?, que hemos tenido en los años en el trabajo con Gisela. Eh, este libro, ¿no?, de Alberto es muy importante también, ¿no? Porque no solamente, y aquí viene el tema de la vinculación de la curatoría con la investigación. Es decir, no solamente se hace la curatoría como si fuera la producción de un evento, que lo es. De hecho, esa intervención de curatoría a escala duró horas, ni siquiera duró un día, ¿no? O sea, para que se den cuenta lo efímero que puede llegar a ser, ¿no? Tal vez ahí explicar, digamos, ¿no es cierto?, que no solamente estaban estas condiciones económicas muy restrictivas, ¿no? Casi nada de financiamiento, sino que estaba el hecho de que intervenir, por ejemplo, la Plaza Sotomayor con la obra de Carolina Ruff, de estos platos para perros, con comiditas y qué sé yo, si quiere Alberto lo puede explicar después, ¿no? Bueno, había que sacarlo en horas, ¿no? Porque si no, eso no iba a sobrevivir. Y porque además la ciudad vivía un momento de fragilidad y de cuestiones, ¿no es cierto?, que aparentemente son muy perennes, como es todo lo que cae bajo la órbita de la palabra patrimonio, con todo el boato, ¿no es cierto? Y lo tremendo que suena esto. Pero bueno, el patrimonio de Valparaíso es fragilísimo. Cuando se hacen los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sotomayor, Alberto observa este fenómeno, ¿no? Lo rescata en este libro, lo analiza, digamos, ¿no es cierto? Y dice, bueno, esta habitabilidad del arte, ¿no? Como el título del libro, dice relación con que en el subterráneo de la Plaza Sotomayor, aquí los más jóvenes presentes seguramente no se acordarán, porque este museo de sitio ni siquiera está activo hoy día, está tapado, porque es un museo de sitio fallido, ¿no? Sobre uno de los muelles fiscales de madera originales de Valparaíso, etcétera, etcétera. Y en este libro también se vuelve a incluir a doña Gisela, pero ya no como en una curatoría, ¿no? De hecho, la imagen que ilustra el texto sobre el estudio que hace Alberto de Gisela es de, tú nos darás la precisión, Gisela, pero eso es el MAM de Chiloé, ¿no es cierto? Por lo que yo identifico en la foto, ¿no? Entonces, no es una curatoría del Alberto, ¿no? Pero transita este material de esta otra exposición por el interés de investigar tu trabajo. Entonces ahí entra el tema de la investigación, ¿no? Esta es una cita del texto de Alberto en el trabajo de la revista sobre la Rosa Velasco. Solo fijémonos en la última frase, ¿no?, que me parece muy interesante y muy sintética de lo que nos convoca, ¿no? Dice Alberto, pero además de todo lo mencionado, interesaba trabajar sobre un campo de visión expansivo en el cruce de paisaje, arte, arquitectura y contexto. Y ahí de vuelta viene la vuelta para la Gisela, ¿no? Porque a ti en tu obra también te interesó en un punto, ¿no?, fuertemente esta noción contemporánea de paisaje. Y la pregunta también es muy importante porque tú planteas un giro y diría, digamos, un fortalecimiento de ciertas intuiciones y cuestiones que estabas planteando en tus obras de los 90 cuando te vas a doctorar a España, ¿no? Y en España los temas de paisaje, territorio, bueno, etcétera, todas esas derivas, ¿no?, empiezan a ser interesantes. Y una pregunta, digamos, ¿no?, de curiosidad ahora espontánea. Cuando tú vas a España en esos momentos, ya en los 2000, ¿no?, con los tipos de exposiciones y curatorías que te enfrentas, que te confrontas o que participas o lo que fuera, ¿qué tan distinto era de esta línea de continuidad de lo que estaba pasando en Chile en esos momentos? Bueno, Ah, sí, estoy activada. Tan simple como el desmantelamiento de la ciudad de origen, Valparaíso, en contraposición con Barcelona, que estaba en su máximo apogeo de construcción. Por lo tanto, estos espacios derruidos, derribados, demolidos, en 3, 4, 5 meses, ese vacío se llenaba.
con el sistema diseño, arte, arquitectura, etcétera. Era el modelo Barcelona es post-Olimpiada. Por lo tanto, no, fue una cosa bastante brutal ver cómo cuando existe el capital, eso lo puede ocurrir en una ciudad. En Valparaíso no existe capital, pero le ocurre otra cosa a la ciudad, digamos. Es que es como un desmantelamiento continuo. El estado este vegetal que yo menciono en la obra, que es lo que uno se genera la pregunta, bueno, ¿y qué ocurriría si se activara un modelo en esta ciudad? Ahora, lo que tú planteas del paisaje tiene una relación que lo entendí mucho después, tiene que ver que mi procedencia es el paisaje rural. Entonces el paisaje rural se contrapuso de una forma súper brutal en esta ciudad a la que yo llegué a estudiar, y por lo mismo pude ser sensible a algo que en realidad no tenía yo ningún parámetro de eso. Yo vengo de un espacio que hasta ahora se mantiene levemente a escalas bajas, o sea, escalas menores de línea continua, fachada continua, pueblo, etcétera, pueblos patrimoniales, qué sé yo, del típico casa, casa de campo, qué sé yo. Llegar a Valparaíso fue justamente ese impacto de sensibilizarme a eso, y porque nunca me he sentido cómoda trabajando con personas, en el sentido del pudor hacia las personas, y por eso decidí enfocarme en lo que es el espacio arquitectónico, espacio ciudad, etcétera. No sé si te responde, pero eso es un poco lo que yo pude ver en Barcelona, que era como un balde de agua fría de ver, bueno, esa sería la opción, y ahí queda la pregunta. Mm. Ahora, antes de ese salto a Barcelona, y es la imagen que estamos viendo hace unos minutos acá, tú sales del soporte en trabajo fotográfico, ¿no? Y te vas al desarrollo de estos proyectos que también arman un giro, digamos, ¿no? Dentro de tu trabajo, ¿ah? Que me parece que también es una cuestión súper interesante, digamos, ¿no? Porque, a ver, esto está citado de un artículo tuyo que publicaste en la revista Arquitecturas del Sur el 2009, pero el proyecto es del 2001, 2002, ¿no? Es mucho más antiguo. Murografía, ¿no es cierto? ¿No? Si nos cuentas algo no, perdón, de ese vínculo, digamos, ¿cierto? De esa relación con la objetualización de la ficción, ¿no? Que antes solamente trabajaba sobre soporte bidimensional, fotográfico, etcétera. Te nos quedaste colgada, parece. Voy a aprovechar, José, perdón, Gisela, que con esta respuesta vayamos linkeando, Sí, 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 ahí vayamos armando un puente para el diálogo con nuestra invitada. sí, sí, pues. Creo que es la última imagen. Ah, no, bueno, la última imagen es una cita. Bueno, vámonos a una cita. Es la única, ¿no? Que prometo, que es de este libro, ¿no? Que es como una especie de Biblia para los Igual, ahí curadores. está Gisela de vuelta por si acaso, José. ¿Está de Creo acuerdo? que está de vuelta, sí. No sé si habrá Gisela, escuchado. ¿escuchaste la última ¿Sí? pregunta? ¿Qué? José comentaba de cómo te sales del Ah, marco, del soporte bidimensional y pasas a las intervenciones, la objetualidad. ¿cómo me salto? Eh, Me salto, yo creo, por el tema de la escenografía de Valparaíso, el concepto escenográfico, el concepto de esta cáscara débil, esta estructura que Valparaíso propone como una situación escenográfica, entre comillas, y al mismo tiempo frágil. La razón, eh, siento que yo fue un salto vacío, porque la verdad es que este proyecto tenía un financiamiento súper acotado, y me lancé a intervenir tres espacios de estacionamiento con un trole incluido que tenía como para transportar a los públicos. Eh, yo creo que fue asumir un proyecto desafiante, sin más, sin pensar en tanto ese cambio, simplemente hacerlo por estos sitios que yo quería intervenir, de los cuales quería hablar, es decir, tomar tres sitios de estacionamiento, utilizar como estacionamiento para hablar de la ciudad y del conflicto de la ciudad. Y a propósito
de estos pequeños gestos, que era hacer una cúpula, que era hacer una viga y que era pintar unos remaches. Era una cosa gestual de gran escala en la ciudad, pero para hablar un poco de forma como tangencial respecto del conflicto que yo visualizaba. Está, está clarísimo. Oye, y como estamos en la academia, el pecado de academia es citar autores, ¿no? Con esto abrimos, ¿no? El foro aquí a los presentes, pero me parece que es interesante esta cita porque Hans Ulrich Obrist, que es el curador más incidente hoy día en el mundo, en el ámbito de las artes visuales, el diseño y la arquitectura, en su famoso libro, digamos, ¿no es cierto?, modos de hacer curatoría o modos de curar, ¿no? Miren lo que dice, ¿ah? Y que tiene mucho que ver con lo que dice Alberto al principio. No creo en la creatividad del curador. No creo que el creador de la exposición tenga ideas brillantes sobre cómo encajar las obras de los artistas. En cambio, el proceso siempre comienza con una conversación en la que les pregunto a los artistas cuáles son sus proyectos pendientes. Y la tarea es encontrar los medios para hacerlos realidad. Y aquí mi pregunta, ¿no?, es, en ese momento de trabajar con los artistas en sus proyectos pendientes, ¿los curadores se convierten en co-creadores? Dejo la pregunta y abrimos la, claro, y abrimos Buena, la conversa. buena, abriste otra frontera, efectivamente, a propósito de artes integradas, ¿no? Es decir, cómo se van desbordando la frontera. Yo agradecer, estimado, antes de entrar en el debate, la presentación de José y claramente siempre su pulsión de archivo, ¿ah? Los materiales que tiene, hasta muchos de ellos yo los tenía, no en vano, 25 años casi olvidados, y desde esa perspectiva sumamente potente. Y también ver que con Gisela hemos trabajado más de lo que pensaba, ¿ah? Porque la penúltima vez que yo trabajé con ella fue cuando regresó de Barcelona y en otro espacio también curatorial, que era la Sala Punta Ángel, que fue un espacio que nos cedió en su momento la Cámara Aduanera de Chile, que todavía está la institución ahí en la Plaza Cívica, como se llama. Por más de una década desarrollamos un proyecto curatorial, que fue un momento en la práctica de difusión del arte contemporáneo. Y cuando volvió de Barcelona, hicimos una especie de exposición antológica. Y la última o penúltima vez cuando coincidimos en La Habana, y que ahí en ese momento con Luz la acompañamos y fue toda una experiencia, porque ahí, acuérdate, Gisela, conocimos in situ a, ¿cómo se llama, José? Tú que mejor memoria, este artista Daniel Burem, el artista francés que hace esas intervenciones geométricas, estaba en ese momento en La Habana y conversamos con él y todo. ¿Les parece, agradeciéndole nuevamente a José su recorrido y las intervenciones de Alberto y de Gisela, que abramos el micrófono para que puedan hacer sus preguntas? Puede aparecer una manito, o abrir micrófono simplemente, intentar hablar, o también puede ser por el chat. Así que la invitación está eh, realizada y les animamos a que aprovechen esta instancia. Ahí hay una Por mano favor, ya. Francisco, por favor, adelante, Francisco. Me quedé con no, no una pregunta mía, pero me quedé con la intención de escuchar la respuesta sobre la pregunta que hizo José como sobre el proceso co-creativo o no del curador dentro en el trabajo con los artistas. Me quedé con la ganas de escuchar esa respuesta. Desde mi experiencia, sin conocer la cita última que hizo José, eh, intuitivamente en el tiempo fui estableciendo ese modo de trabajar, de no ser invasivo, de no
llegar donde el artista, oye, sabe que estoy armando una curatoría y te quiero invitar, porque eso en la práctica podría resultar un tanto ilustrativo, por así decirlo. Pero efectivamente, yo creo que se abre esa frontera, que es una suerte de co-creación, y ahora inclusive es parte de modelos de montaje donde el curador con el artista asumen ese método de trabajo, ¿ah? De esa complicidad, a lo mejor queda más o menos explícita, pero hoy es una práctica eh, que funciona de ese modo, ¿ah? Y efectivamente está ese factor de eh, y se coloca dentro del texto museológico la co-curatoría, la coautoría, porque es una modalidad de trabajo. ¿Mm? Yo solo hacer una observación histórica al respecto, y es que si uno considera, no sé, los últimos 15.000 años, así lo digo, ¿no? Así como desde el arte prehistórico hasta el momento actual, solamente en momentos muy cortos de la historia del arte, de las artes visuales, y en particular si tú me orillas de la pintura, por ejemplo, ¿no? Los pintores han trabajado solos, de manera autónoma. Eso es un periodo muy, muy cortito, yo te diría que duró como 80, 50 años, ¿no? Entre el comienzo de la Revolución Industrial y los impresionistas. Porque durante ese periodo los artistas se dieron cuenta que podían comprar la pintura, no tenían que hacerla. Entonces, como no había que ir a hacer los colores, como era en el Renacimiento, en el Barroco y de ahí para atrás, ¿no? Yo más o menos me podía surtir de insumos, esconderme en un taller, ¿no? Trabajar con copias fotográficas, porque la fotografía tampoco existía, entonces viene la fotografía, imagínate, la escena, pongo mi foto, me pongo a pintar, tengo todos mis materiales, es un trabajo muy isolado, digamos, el del artista visual en la tradición como de la pintura. Y eso cambia con las vanguardias, ¿no? En donde hoy día todo el trabajo es colaborativo, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, en esa dinámica, la figura del curador adquiere naturalmente mayor protagonismo por la sencilla razón de que si tú piensas en otras manifestaciones artísticas, y yo estoy viendo aquí a la profesora Senti, por ejemplo, si tú piensas en el teatro, en el cine, ¿no? Que, que inherentemente son trabajos colectivos, bueno, el rol del curador podrá ser, imagínate, productor, guionista, montajista, conservador, digo, de conservación de las piezas, o sea, está preocupado de un montón de cosas, ¿no? Y en esa co-creación, muy probablemente, y eso es algo que también medio como que tiene un responsable, ¿no es cierto?, que es Harald Seaman, este famoso curador de fines de los 60, que es como el que inventa el curador autónomo o el curador freelance, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? De un señor que no está asociado a una institución, a la cual le debe, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Obediencia, el curador de papel del MoMA, el curador de esculturas del Pompidou, sino que es un curador que por la libre propone cosas. Y eso es creativo, claramente. Hay dos preguntas que aparecieron en el chat. Voy a leerlas. La primera es de Cecilia Ojeda, que pregunta cuál es el propósito de representar las ruinas del espacio patrimonial como crítica y qué rol cumplen ustedes como curador artista en la visibilidad de este conflicto. Gisela, te están preguntando a Ahí ti. estoy, ahí estoy. Ah, Eh, Hay un tema con si mi tipo, las imágenes que yo trabajé mayoritariamente eran registros de montaje, es decir, era aparentemente documental, pero en realidad es ficción. Yo no me siento como, ni me identifico como que yo registro ruinas, yo registraba procesos de mantenimiento, ficcionado, incluso adelantándome un poco en la figura de imaginar hacia dónde iba la ciudad, al punto que en un momento cambié el mar por concreto en un fotomontaje. Por lo tanto, no me siento identificada con el documentar el registro de ruinas, sino sí docuficcionar
un proceso de una ciudad que está en una situación y estado de cambio. Y respecto a los curadores, bueno, ese es un tema que ellos responderán. Lo que sí me interesaría es responder si hay una co-creación. Yo creo que la curatoría es una conversación, y hay momentos en que uno quiere conversar con unas personas y otros momentos quiere conversar con otras personas respecto de un tema común, y yo siento que sigue ahí va fluctuando. En mi caso, tengo que reconocer que cuando yo empecé a ver los textos de José, porque él ha hablado, o sea, los dos han hablado de mi trabajo, pero yo conozco a José de una forma muy distinta como conozco a Alberto. Estando yo en la universidad, José para mí es una persona que escribía lo que a mí me hubiese gustado escribir, pero que yo lo hacía a través de la imagen. Y en el caso de Alberto, era este señor que llegó y que escribía textos curatoriales, y había que empezar a ver, bueno, cómo se trabaja con Alberto, y ahí se empieza a producir estas complicidades de trabajar juntos y colaborarnos. Gracias, Gisela. Me parece que la segunda parte de la pregunta efectivamente alude al rol que cumplen también los curadores, las curadoras, en la visibilidad del conflicto señalado. Así que también podría aparecer ahí una respuesta, un comentario al respecto. Bueno, ahí José, por su investigación patrimonial, yo creo que tiene bastante que decir. Los títulos que mencionaste inicialmente cuando lo presentaste. En mi caso era lo que decía antes, el tema de la toponimia. Es decir, normalmente cuando escribo trato de encontrar un elemento, como se dice ahora, del territorio que sirva como situación inicial. Recuerden que en más de algún texto debo haberlo citado, y acá está Braulio y Verónica que lo conocen, que hay un texto que es paradigmático para Valparaíso, que es del historiador de la historia de las mentalidades, Rolando Mellafe, Valparaíso y el acontecer infausto, donde él habla sobre el tema de los incendios, de los terremotos, y conociendo yo ese texto me hacía mucho sentido. Y a propósito de lo que se decía antes, a mí me interesaba el tema del sitio Eriazo, a propósito de esa relación ruina, sitio Eriazo, en el sentido de que el Eriazo era como una arqueología, que algo estuvo ahí y que había que efectivamente recuperarlo, había que reconstruirlo, y desde esa perspectiva eh, es una figura escritural. ¿Ah? A propósito de lo que hemos estado hablando sobre el tema de texto, curatoría, uno también en el tiempo, si revisa sus materiales, tiene una suerte de correlatos que permanentemente están resignificándose. Yo siempre digo, me lo habrán escuchado mis alumnos, exalumnos, yo más que escritor, me considero un buen lector. Y disculpen la analogía, es decir, un buen lector, y eso aprendido desde leer a Borges. ¿Ah? Uno con Borges aprende a leer de un modo distinto. Yo siempre sugiero la lectura de Borges, porque con Borges uno aprende a leer desde los relatos incrustados, desde la lectura en constelación, y es un aprendizaje sumamente clave como formación. ¿Mm? Muchas gracias, Alberto. Braulio comenta por ahí la eterna decadencia y Duberly pregunta cuál era el nombre de ese libro. El texto es un ensayo de Rolando Mellafe, El acontecer infausto. Miren, a propósito, cómo yo conocí ese libro, perdón, ese texto, es en una carpeta que hizo en 1995 Enrique Zamudio, que es una carpeta sobre el terremoto de Valparaíso de 1906, donde vienen como cuatro serigrafías, y ahora no me acuerdo técnicamente el nombre, que son unas planografías muy grandes. Y ahí él cita a Rolando Mellafe. Y de ahí le empecé a hacer el seguimiento. Muy bien.
Hay otra pregunta de Guille Aguirre. Dice lo siguiente: ¿ha aparecido la palabra ficción como resultado de los procesos de diagramación, montaje y relación del texto curatorial con las obras? A mí me encantaría escuchar qué entienden por ficción. Bueno, en términos muy didácticos, digamos, a mí me ocurre en mi oficio de historiador de que la historia no está contando verdades, sino que está contando ficciones verosímiles. Entonces, para mí la ficción es la verosimilitud que puede llegar a tener un discurso, conviértase en texto, conviértase en curatoría, conviértase en, ¿no? Soportes múltiples. Y esa verosimilitud no tiene que ver más que con una cierta coherencia que abre el asunto, ¿no? Porque estar amarrados como al positivismo de que existe la verdad y la objetividad, ya sea en el campo de las humanidades, ¿no es cierto?, que estamos acá, las artes, y las ciencias sociales, incluso si me apuran, ¿no? Aunque algunos cientistas sociales creen en la objetividad y la verdad, yo creo que es como también una declaración, digamos, ¿no es cierto? Si tú quieres, ya posmoderna, postestructuralista, post muchas cosas, pero es lo que nos toca en los años 90 y en los años 2000, digamos, ¿no? Y luego, seguramente aquí le doy el paso al profesor Madrid, en el campo intelectual chileno en particular, digamos, ¿no es cierto? El que insiste sobre eso es justo Pastor Mellado con este concepto de la novela, ¿no? O sea que en realidad no hay historia, lo que hay es novela. Pero bueno, eso ya el profesor Madrid, que es más filólogo, podrá dar cuenta de eso más, de manera más precisa. A Y no sé Santiago, si usted la... a Santiago ¿Sí? recomendarle eh, eh, dentro de lo que se llama de los estudios de revisionismo de la historiografía, de donde viene José, que es como la historia dura, Hayden White. Hayden White, entre otros títulos, tiene La ficción de la narrativa, ensayos sobre historia, literatura y teoría, que acabo de sacarlo de mi espalda. Y también está el título que aporta José, el de la metahistoria, en pequeñito. Es decir, lo que dice Hayden White es el modo como tramas los materiales. Porque podríamos hacer el ejercicio que todos tengamos los mismos materiales, el mismo archivo, y lo más seguro que el modo como lo vamos a leer, el modo como lo vamos a resignificar y la trama que construiremos va a ser completamente distinta, desde nuestros campos disciplinares, desde nuestras historias de lectura, desde nuestras pulsiones también, finalmente, nuestro deseo. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, perdona, es que ya que Sí. nombraron a Hayden White, ¿no? Yo Ujú. puse ahí en el chat, su clásico libro es Metahistoria, porque es un poco al hilo de lo que plantea Alberto, digamos, ante la imposibilidad de tener un relato objetivado de los hechos, porque eso no existe, digamos, ¿no? Hay que poner el foco en el relato, no en los hechos, ¿no? Entonces eso es súper polémico para los historiadores positivistas, tradicionales, qué sé yo, que hasta el día de hoy consideran que Hayden White es un charlatán posmoderno y no sé qué. Así, grandes peleas, digamos, ¿no es cierto? Y tal, pero yo creo que eso ha impactado de manera muy interesante el campo de las artes, ¿no? Donde eso de las verdades absolutas cuesta, ¿no? Muy bien. Hay un espacio, creo que tenemos unos pocos minutos más para alguna pregunta que surja. Para no terminar tarde hoy día sería muy lindo. Para complementar bibliografía y en la línea que lo que se está comentando es sumamente otro historiador francés, François Artaud, ¿ah? Tiene dentro de el libro Creer en la historia un capítulo precisamente donde dice del lado de los escritores los tiempos de la novela. ¿Ah? De qué modo también la novela es un documento desde el cual se puede ficcionar.
¿ah? Es lo que ha estado señalando José, no es solamente esa historia de la verosimilitud, de lo empírico, sino que ahí está esa tensión respecto de cómo la historia también es una ficción, po, en los modos como se construye. Gracias, Alberto. Javiera Fuentes levantó la mano. Escuchamos, Javiera. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Bueno, tengo una consulta respecto del rol del curador, desde mi poco y nula experiencia. Es principalmente el vínculo entre el curador y la exposición y el artista con el espectador. Me recuerdo una vez que leí un texto de Cauê Alves, un curador brasilero, que comentaba que entendía el curador como el agente que posibilita otras experiencias, y hacía harto énfasis en evitar como los pensamientos, las propuestas narrativas totalizantes. Y me pregunto si ustedes en algún momento se lo plantearon de esa forma y quizás qué herramientas se podrían emplear para generar como esa apertura a la reflexión y a la crítica desde quien observa, que no necesariamente está vinculado al arte y la cultura de forma directa, como quizás todos quienes estamos acá. Eso. Yo te recomendaría, tal como un nombre que quedó flotando anteriormente por José, eh, el caso de un tipo de práctica curatorial, un tipo de práctica escritural, pero en relación a tu pregunta que tiene que ver con la mediación, con la recepción, el caso de Justo Pastor Mellado. ¿Ah? Nosotros como editorial Punta Ángel hemos publicado, todavía no lo ponemos en circulación, un libro de él que se llama Coyuntura, que es un análisis durante un año que él fue haciendo en su blog sobre una importante curatoría en el Museo Nacional de Bellas Artes, que llevaba por título Luchas por el Arte. Entonces ahí es muy interesante cómo ese material se cruza con a lo que va tu pregunta y lo que puede ser tu interés, efectivamente, porque está desde el otro eje, es decir, no está desde la producción, ¿no es cierto?, del lado del eje del autor, sino que está desde la situación del lector, de la recepción. Desde otro lugar muy distante al, al señor Mellado, yo te invitaría a pensar proyectos curatoriales que se han realizado en Chile y en otros lugares, ¿no? Porque tenemos curadoras for sport, ¿no? Lo diré así. En estos momentos, por ejemplo, en el MACBA, en Barcelona, ¿no? Una de las curadoras más importantes es la María Berrío, y ella ha desarrollado proyectos de investigación con estas curatorías que inciden en las comunidades y en los entornos, y está muy preocupada, digamos, ¿no es cierto?, de aquello. De hecho, realizó un proyecto acá en el Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, hace un par de años atrás. Es decir, hay toda una línea de trabajo, ¿no? Que es súper interesante y que va fortaleciendo en eso, en las modestas experiencias que yo he tenido al respecto, porque también, mira, yo creo que hay que ordenarse también y las expectativas tienen que ir dentro de las líneas de lo posible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? En el caso de Alberto, yo, bueno, y Gisela también. Somos académicos, primera cosa, ¿no? Entonces, estamos dentro de un campo ya bastante ¿qué te diré, no? Cooptado una cantidad de obligaciones y diré límites, digamos, ¿cierto? Que nos impone nuestra condición de académicos, digamos, ¿no? Sería muy difícil, digamos, ¿cierto? Que nosotros saliéramos al territorio, ¿no? Desembosadamente, ¿no? A plantear cuestiones, digamos, ¿no es cierto? De qué sé yo, de formatos o de tipos, digamos, ¿cierto? De trabajo que se nos escapen a este interés académico, que más encima, y hablo por mí solamente, ¿no? Es decir, yo aquí soy el más boomer de todos los boomers porque soy historiador, yo ando preocupado de artistas muertos, ni siquiera de artistas vivos, ¿no? O sea, ese es el centro de mi trabajo, ¿no? Entonces,
desde esa perspectiva, a lo que yo más me he acercado, digamos, ¿no es cierto?, a ese tipo de mediaciones, acción, lo vamos a llamar así, es trabajando con Cecilia Vicuña, sin duda, ¿no? O sea, porque los proyectos curatoriales de la Cecilia Vicuña, uno que hicimos, además, en un recinto de la universidad, digamos, ¿cierto?, hace unos años atrás, el 2017, y del cual mostramos la película que tú viste, ¿no, Javiera? Te hablo a ti, ¿no? El 2022, ¿no? Que fue la Cecilia al Museo del Grabado, tenía que ver, digamos, ¿no es cierto? Y viste el registro de eso, con un despliegue, ¿no? Absolutamente de convocatoria, ya no solamente a coexperienciar algo, digamos, ¿no es cierto? Incluso a participar. Pero eso tiene que ver mucho con el tipo de artista con el cual uno trabaja, ¿no? Porque sería un poco complejo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, con una exposición de Montboisin, ¿ah? Salir a la calle, ¿te fijas? Más que no sean, qué sé yo, en mediaciones ya más tecnológicas, haciendo unos web, qué sé yo, no sé, ¿ah? No vamos a inventar aquí eso, ¿no? Y fíjate que en estos momentos hay una exposición de Montboisin en el Museo Nacional de Bellas Artes y que es súper exitosa dentro de unos parámetros, si tú quieres, que son bastante ortodoxos, digamos, ¿no? Que es como colegios que van al museo, cientos de niños, museo gratuito, digamos, ¿no es cierto?, etcétera. Pero que generan un efecto que es multiplicador en la medida en que esas mediaciones están hechas de una manera inteligente, abierta, contemporánea, ¿no? A los intereses de esas audiencias que hoy día son chicos de 13, 14 años, ¿no? No sé, eso también es una línea, doña Javiera. Yo voy a aprovechar de decir que justo Pastor Mellado, de las las personas menos empáticas que yo considero que se preocupa del espectador. O sea, yo siento que una forma de entender a un curador, que de hecho no es su rol, en cuanto a la mediación, es leer los textos y ver qué tan cercanos y qué tan enigmáticos suelen ser. Entonces yo no estoy de acuerdo con que sea un ejemplo, la verdad. Y justamente de las cosas que he vivido en los tiempos anteriores, digamos, es cuando los textos también sobrepasan la obra y se arrancan con los tarros, por decirlo de una forma. Por lo tanto, creo que, primero, no creo que el rol del curador sea esa mediación, pero también puede haber ahí un grado de interés de algunos, tal vez en las metodologías que utilicen, de ponerse en un lugar o no del otro. Yo creo que tiene que ver como con los estilos, Javier. Muy bien. Hay Eh, una... Sí, perdón. Hay un diálogo aquí, disculpe. Adelante. no, sí, solo como, claro, o sea, cuando pienso como la figura del curador, en esta como importancia con el espectador y tal, no me refiero necesariamente a salir a la calle y trabajar con las comunidades, sino claro, tener en cuenta el montaje, aunque sea dentro de una institución, un espacio cerrado, en un museo, en un centro de exposición, como quizás pienso a través de generar oportunidades de participación o de interacción desde quien observa y que, claro, siento que se trabaja. O sea, por ejemplo, la exposición que co-curaste, José, de Por la línea pasa el tren, siento que tenía un poco de eso en el sentido de utilizar una temática y tratar de abordarla de diferentes perspectivas, con diferentes experiencias para llegar a diferentes tipos de público. Como que quizás, claro, por ahí siento que quería como reflexionar, porque claro, siento que se plantea curador, artista, exposición, pero me parece que es importante también tener al espectador más presente en todo ese proceso como curatorial. Eso pienso. Y gracias por la respuesta y las O perspectivas. sea, gracias a ti por la mención que haces de este proyecto, pero ahí yo lo único que te diría, digamos, ¿cierto?, es que hoy día más bien estábamos concentrados en hablar en exposiciones de arte, porque así como dije que va a depender del tipo de artista, como también se vayan dando las dinámicas del tipo de curatoría. Por cierto, cuando a ti te llaman para hacer una curatoría de trenes, el tema es demasiado sexy, entonces tú tenés que ser muy mal curador para haber hecho una exposición mala de eso, ¿no? Eso es lo que opino, digamos, ¿no? Y en 2 semanas más ya está el catálogo, ¿ah? Así que atentos ahí. Lo compartiremos porque va a quedar en PDF, qué sé yo, digital. Gracias por el comentario. El dato se pasó. Muy bien.
Vamos a cerrar con una pregunta de Cecilia Ojeda, que es un retorno al asunto de la ficción, me parece. Dice, con respecto al positivismo, muchas pinturas son miradas como relatos que contextualizan momentos importantes históricos. ¿Sería visto también eso como ficción? Entiendo que eso es una pregunta. Sin duda, en el arte el positivismo ha intervenido como idea. Y luego agrega, cuando muchos archivos históricos están basados en imágenes. Aquí quizás podríamos hacer un barrido de respuestas y después voy a darle el paso a José para que haga un cierre del encuentro de hoy. Bueno, ahí está, Cecilia, la definición básica de la pintura de género. ¿Ah? Es decir, la pintura de género se dice que contiene una historia, contiene un relato. Y tradicionalmente la pintura de género, podríamos decir que funciona a modo de un ejercicio intertextual, porque siempre está citando un texto clásico fundamentalmente de la tradición greco-latina, es decir, hay pinturas emblemáticas respecto a que uno puede reconocer cuál es la cita del texto literario, ¿ya? Eh, y, por cierto, porque parece que fue en dos tiempos la pregunta que hacía, el tema del archivo, también eh, creo que es un buen aprendizaje, eh, el aprendizaje que uno puede hacer del uso del archivo y la imagen, que también es una referencia que conocen, el caso de los paneles de Avi Barbour. ¿Ah? Es decir, Barbour es clave en términos de, así como Borges es un modelo de lectura, Benjamin, Avi Barbour, por supuesto, en ese montaje también es un modelo de lectura a propósito de lo que tú consultas sobre los archivos y las imágenes, ¿ah? Esos 82 paneles que desarrolló, que es como otro modo de archivo, biblioteca, enciclopedia. ¿M? José, porque me parece que Gisela está en una posición más complicada para responder. Quizás No, aludir lo mío es a muy la pregunta. simple, Sí. sí. Mm. Sí, lo mío es muy simple, de hecho le respondí ahí en el chat. Yo creo que a lo que ella se refiere, hay un nombre, digamos, técnico si quieren, ¿no? Que es un régimen de representación ilustrativo. O sea, cuando estamos hablando que la imagen ahí está tematizando algo, sea esto más o menos verosímil, más o menos basado, ¿no? En supuestamente un relato verosímil, eso es ilustrativo. Entonces, cuando, cuando la pintura se saca, digamos, ¿cierto? Esa responsabilidad o ese interés, digamos, ¿cierto? De estar funcionando en ese régimen de representación e ilustratividad, bueno, entramos en otras cosas, ¿no? Que si primero el impresionismo, luego el expresionismo y así, ¿no? Así como muy en una palabra. Bueno, me parece que ya no existiendo más preguntas, estamos en condiciones de cerrar. Yo le agradezco profundamente a José su preparación, el montaje, de hecho, que realizó con estas imágenes de archivo, con ir a hurgar también en su biblioteca, que parte de ella se ve ahí en pantalla, eh, y que hayan salido materialidades que incluso el propio Alberto señaló que estaban perdidas para él. Y también a Alberto, a Gisela, me parece que son dos perspectivas súper interesantes, cada quien en su disciplina, pero que de alguna manera están entramando también un quehacer que ha estado ha estado un poco más interconectado de lo que nos hemos permitido a la hora de producir discursos. Me parece que lo que va emergiendo acá es una perspectiva de conversación y de diálogo como algo irreductible, ¿no? Eh, y aquí efectivamente también hay un proceso, un caminar juntos y juntas en las últimas décadas acá en Valparaíso. Así que mis sinceras gracias. No sé si José, tú quieres cerrar de alguna manera, si Gisela, Alberto quieren decir algo, por favor. Y yo aprovecho de todas maneras de reiterar que en 2 semanas más tendremos un nuevo encuentro, esta vez con
estudiantes, encuentro organizado por y para estudiantes. Ya vendrá la información más precisa, lo estamos organizando. Muchas gracias, nuevamente. Gracias por el ejercicio de memoria. Eso. Eh, yo quiero dar las gracias por la invitación a hacer este recorrido hacia el pasado, de este camino recorrido entre estas palabras y estas imágenes que finalmente van fluctuando entre sí, generando estos discursos que se comparten, se cruzan, se alejan, se acercan. Y es agradable, la verdad, que se sostengan estos vínculos, ya hablando más a nivel emocional, personal, con todas las diferencias que ello implica. Creo que eso es el arte, esa conversación que se establece desde esta disciplina, que van fluctuando y mutando entre ellas mismas, o sea, se van finalmente influenciando mutuamente, y eso me parece interesante. Sí, yo solo finalizar con que esto es un comienzo, por cierto, porque en realidad en el día a día, ¿no? Nosotros estamos trabajando siempre en lo que viene y en el futuro, digamos, y en el proyecto que sigue, y etcétera. Y la verdad que cuando uno se detiene a hacer estos conteos, digamos, ¿no? Y estas perspectivas, digamos, cierto, de trayectoria, quiero creer que no solamente es interesante para nosotros, como una especie de operación así al ego del archivo, y con el riesgo además de que nos hagan bullying por salir con pantaloncitos cortos y cosas de ese tipo, sino que también porque es importante, ¿no? Para nosotros ahora como equipo, hablo como doctorado, digamos, ¿no? Que es lo que nos convoca como plataforma en esta vuelta, que tanto nuestros estudiantes como los invitados externos y los que curiosean y están muy invitados a orbitar en nuestro programa y en lo que aquí se produzca, es importante también que nos conozcamos entre nosotros, ¿no? Porque somos un equipo, tanto el claustro, digamos, ¿cierto? Como los colaboradores, que está compuesto por, lo voy a decir así, ¿no? Académicos transgeneracionales. Entonces, hay gente que es mucho más joven que nosotros, ¿no? Y por lo tanto, también no hemos tenido la oportunidad de contarnos estas historias así como los tíos o los abuelos te cuentan ahí en el fogón las historias, ¿no? Es importante esa cuestión, ¿no? Para nosotros es un ejercicio importante. Así que agradecer la paciencia de quienes nos tuvieron aquí que escuchar, digamos, ¿no? Y nada, pues seguir atentos a que esta comunidad se siga sosteniendo en el diálogo sobre los asuntos del arte y las artes integradas en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Con esto vamos por cerrado el segundo encuentro intempestivo.